Bueno, nos hicimos rogar un poquito, pero aquí estamos. Bienvenidos a todos. Terminamos este mes, el mes de julio, que fue un mes de muchas presentaciones de sábado, con la presentación del libro de Luis Salamone, Topología del Amor. Tenemos 3 presentadores de lujo, con lo cual yo voy a hacer un muy breve raconto de los libros de Luis Salamone publicados en Grama Ediciones en orden de aparición. Uno es El amor es vacío, en el 2010, El silencio de las drogas, Alcohol, tabaco y otros vicios, La aventura de un análisis, Una mujer y un hombre, escrito con la querida Leda Guimaraes, y el último es este que presentamos hoy. Todos conocen a Luis, seguramente, como saben, este no será el último libro de Luis, sea en Grama o donde sea. Luis sigue produciendo, así que prontamente seguramente tendremos a... Ah, no, ya me avisó que tenía un nuevo libro, perdón, me había olvidado. Y esperemos que al final de esta presentación pueda decirles algunas palabras acerca de lo que le resuene, de lo que nuestros presentadores, comentadores, lectores del libro digan hoy acerca de él. Como ya les dije, tenemos 3 invitados: Marina Recalde, Silvia Ons y Gustavo de Sal. Los presentaré uno a uno cada vez que les dé la palabra. Les pido por favor que cierren los micrófonos los que no, así no tenemos ruido, ¿sí? ¿Me escucháis? Bueno. Marina Recalde es una colega de la escuela, psicoanalista en Buenos Aires, es miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ha sido AE entre los años 2003 y 2016, y ayer mismo fue nominada a AME por la Comisión de Garantía de la AMP América, con lo cual la felicito ahora públicamente por la nominación. Actualmente es directora ejecutiva del ICDEVA y ejerce como docente, por supuesto, en ese posgrado. Ha publicado en diversos libros y revistas de psicoanálisis, y en Grama ha compilado ya hace tiempo un libro denominado Púberes y Adolescentes. Marina, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar hoy acá. Le agradezco en principio a Luis la invitación a presentar este bello libro. Luis, que es un colega, amigo, compañero de ruta de hace tantos años. A Ale también, por Grama, porque hoy otra vez, ¿no?, nos convoca alrededor de la presentación de un libro, lo cual siempre es importante, y además agradecer la posibilidad de compartir hoy esta presentación con Silvia Ons y Gustavo de Sal, que también son 2 colegas a quienes quiero y respeto mucho de tantos años, ¿no? Cuando, digamos, empecé a leer este libro, me topé primero con, bueno, la hermosísima tapa que recién mostraban en la presentación, hecha por Naimí Salamone, que celebré especialmente, no solo por Popeye y Olivia, que me encantan, sino por ese corazón mueviano que me resultó genial. Y después me topé con el sagaz prólogo de Claudio Godoy, que termina con la siguiente frase que voy a leer. Dice: si bien el autor, a la sazón Luis, se dirige a psicoanalistas interesados en atravesar sus resistencias a la matemática lacaniana, bien podría ser útil para un matemático que buscase iniciarse en aquello que la experiencia analítica despeja sobre los asuntos del amor. Ahí, en esa frase, estaba concentrado, digamos, todo mi prejuicio, pero a la vez me entusiasmó. Yo leía: resistencias a la matemática lacaniana, primera en la fila. Interesada en atravesarlas, también. Así que Luis, no sé si vos lo sabías, pero te dirigías a mí, entre otros, claro, y eso me dio un alivio enorme. Entonces empecé ya el libro muy contenta y me dejé enseñar. Y entonces, así, desde esta perspectiva, fue como leí el comienzo, cuando vos decís
este libro pretende que reconsideres esa posición, que te acerques a ella y puedas disfrutarla. Con lo cual, con esa promesa alentadora, me zambullí en su lectura y me dejé enseñar, acercándome, entendiendo algunas cuestiones, otras no, todavía, pero que lo disfruté seguro. Ya Luis nos da la senda por donde va a transitar, digamos, su libro, recordándonos a Lacan cuando, en el seminario 1, nos dice que cuanto más cerca del psicoanálisis divertido estemos, más cerca estaremos del verdadero psicoanálisis. Y Luis nos hace una promesa. Nos dice que para acercarnos a este psicoanálisis divertido, la topología nos brinda una herramienta invaluable. Entonces, este libro es un libro escrito por alguien indudablemente culto, inquieto, curioso, divertido, que nos pasea por la literatura argentina, por el tango, para introducirnos de lleno en la matemática. Esa matemática que en general se odia en el colegio, más por no entenderla que por otras razones. Esa matemática que, citando a Nathalie Jarraud, tal como hace Luis en su libro, permite, dice, atrapar la dimensión de lo real. Entonces, es así como Luis nos va a demostrar por qué Lacan realiza un cambio epistémico al proponer que la formación de un analista se enriquece con la historia, con la lingüística y con la matemática. Y él dice algo que a mí me permitió en lo personal captar de un modo sencillo la importancia de esta formación, al afirmar que, dice, pese a que puede parecer que haya dos períodos en Lacan, uno que gira en torno al significante y otro que lo hace en torno al matema, su volver a Freud implica llevar su descubrimiento a un punto tal en el que, lejos de encontrarse con la hermenéutica, lo que allí se pone en juego tiene que ver con la lógica y la matemática. Entonces, a partir de ahí, Luis nos lleva de paseo por lo que él llama la rama joven de las matemáticas, aparecida a finales del siglo XIX, y que es precisamente la topología. Topología, les leo textualmente, que nació con esta demostración matemática para la cual no se necesitan números, porque se trata de una geometría del lugar, de la posición, del espacio. Es decir, no se introduce en otra lógica que la euclidiana. Entonces, vamos a pasear con Luis. Vamos a pasear por este libro, quien pone en acto, a mi entender, aquella bella manera en que Catherine Milliot definía a Lacan, del que afirmaba que sus frases, a menudo, estaban fabricadas de esas torsiones que las devolvían y que, como deslizándose por un tobogán, lo hacían pasar a uno de una cara a otra y salir del encierro en el que se creía. Tenía el arte de poner en continuidad el adentro y el afuera, como esos objetos topológicos rebeldes a la imaginación que llevaban nombres extranjeros. Banda de Moebius, botella de Klein, Cross-Cup, y de los cuales él hacía un gran uso para deshabituarlo a uno de la manía de comprender. Este libro lleva eso al extremo y nos lleva a nosotros, lectores, a pasar de una cara a la otra, encontrándonos una y otra vez con lo que Luis llama, que me pareció precioso, el decir topológico, que él encuentra en Lacan ya en el seminario 1. Primer impacto con el que me encontré en este libro y que me permitió verificar que la topología no es algo a lo que recurre Lacan en su última enseñanza, sino que está desde el comienzo.
y que es precisamente en esa fina lectura donde Luis va a ubicar al amor, partiendo del diedro de las 6 caras, situándolo entre lo simbólico y lo imaginario, dimensiones del ser donde se inscribe esta pasión fundamental. Pasión que Luis va a ubicar precisamente avanzando en el campo de la topología como un don activo que apuntará más allá del cautiverio imaginario, es decir, se dirige al ser. Sin embargo, a pesar de la complejidad que por lo menos para mí representa seguir las torsiones y los cortes, tomando como referencia las figuras topológicas, un enorme alivio fue constatar que cada vez que creía comprender, ya no entendía, y que cada vez que me desorientaba, volvía a comprender. Aventura preciosa que a mi juicio este libro permite, porque, si se me permite la expresión, está enteramente cosido con puntadas clínicas, cortes interpretativos y ropajes amorosos que van armando una trama hecha de lógica, topología, gramática, pero también y fundamentalmente clínica. Así, la operación topológica, que es el corte, será abordada clínicamente, en tanto y en cuanto permite el pasaje de una superficie a otra, como pasa con la interpretación analítica, donde, nos dice Luis, también se produce un pasaje, se pasa de una posición a otra y se produce un cambio estructural. Entonces, es una operación que recae sobre lo que Luis llama la topología del sujeto que le permite cambiar su posición. Eso lo entendí con este libro, que un análisis cambia la topología de un sujeto, como el amor, pero también el odio, tal como plantea en el precioso capítulo 4, titulado no azarosamente como anillo al dedo. Un detalle exquisito de este capítulo que recomiendo todo el libro, pero este capítulo en particular, es una frase resaltada por Luis, tomada de Función y Campo, que es la siguiente: decir que ese sentido mortal revela en la palabra un centro exterior al lenguaje es más que una metáfora y revela una estructura. Es decir, el sujeto está mortificado por el significante y la muerte no es algo que está más allá de la vida, sino que se instala en el seno de la vida misma, a partir de la palabra, como ese agujero del toro. Así que ahora tenemos al toro para poder continuar hablando del amor, pero también de la vida y de la muerte, y del deseo y de la demanda, cuestiones cruciales a tener en cuenta a la hora de escuchar a nuestros neuróticos. Cuestiones clínicas preciosas que Luis rastrea en los seminarios llamados de la primera enseñanza, donde si bien Lacan no aludía a las figuras topológicas, sí se vuelve evidente, y ahora, luego de haber leído el libro, al menos para mí, de un modo muy nítido, ese decir topológico que atravesaba desde siempre la enseñanza de Lacan y que permitió ubicar, por ejemplo, al deseo en el intervalo que cabe en la demanda. Y Luis nos va a hablar del amor cortés, un tema sobre el que él ha escrito mucho, como aquel que muestra claramente cuál es la topología del amor, porque se organiza en torno a la dama, pero la dama ocupa el lugar de la cosa y aparece allí donde hay un vacío, suple la no relación sexual. La cosa, aquella que Lacan ubicaba en esa extremidad que no podemos ubicarla ni en el interior ni en el exterior.
Así, recorreremos de la mano de Luis los nudos y con ellos la mujer como síntoma. Bello capítulo final que trae una lectura preciosa de las fórmulas de la sexuación. Problemática que siempre resultó de un interés particular para mí, porque muchas veces me pregunté si las fórmulas de la sexuación del seminario 20 seguían siendo útiles para pensar el amor y el goce, no solo a la altura de la última enseñanza de Lacan, sino también en los tiempos actuales. Y Luis retoma, al menos es mi lectura, esa cuestión al ubicar que las fórmulas de la sexuación del seminario 20 tienen una consecuencia lógica y es la inexistencia de la relación sexual. Nos dice textualmente: los vectores que parten de ambos lados no pueden encontrarse en algún punto del otro sexo. La cosa siempre termina en otro lugar que en el cuerpo del partener. Pero, con el modelo de los nudos, dice Luis, vemos otra perspectiva y la mujer como síntoma no implica un encuentro con el cuerpo del otro, al menos necesariamente. Cuando una mujer es síntoma de un hombre, ella tiene una función de nudo, es decir, forma parte del inconsciente del sujeto, cumpliendo una función de anudamiento de algunos de los registros. Porque si eso no se anuda, en algunos sujetos puede implicar la locura. En fin, que es un excelente libro. Recomiendo fervientemente su lectura y quedo expectante de lo que se viene. Tal como Luis nos promete, y algo anticipó Alejandra, en el mismo libro, él ubica lo siguiente. Dice: el cross-cup o la botella de Klein nos permitirán trabajar la topología del fantasma y de la mirada en otra oportunidad. Eso en Luis es una promesa. La esperamos ansiosos. Será sin dudas otra nueva aventura a la que Luis nos va a invitar a acompañarlo y que ahí estaremos, no tengo dudas. Así que gracias. Gracias, Marina. Bueno, tenemos una primera lectura del libro. Topología del amor, entonces, según Marina, es para todos aquellos que tenemos, me incluyo, cierta resistencia a la topología, y este libro permitiría llegar a disfrutarla. Me sumo a lo que decís, me pasó exactamente lo mismo. Y queda una promesa para aquellos que aún no lo han leído, que es acercarse a un psicoanálisis divertido. Pero también dijiste que nos enseña acerca del porqué en el cambio epistémico al proponer que el psicoanálisis se enriquece con la topología, la matemática y la lógica. Por otro lado, me interesó esto del libro como un paseo, ¿no? De la lectura como un paseo. Me gustó como fórmula para pensar un poco el lugar del lector, ¿no? Si se encuentra con un libro que ofrezca esa posibilidad de un paseo. Bueno, solo para decir algo respecto a lo que dijiste y lo que me resonó de eso. Le damos entonces la palabra a Silvia Ons, que todos la conocen, es analista miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es responsable del Departamento de Psicoanálisis y Filosofía del SICVA, es exdirectora de CIRCUCUY, fue directora y fundadora de la revista Dispar, colabora del suplemento cultural del diario Perfil y es docente del ICDEVA. Fue profesora de la Universidad de El Salvador, de la Maestría de Psicoanálisis de la Kennedy, del Departamento de Psicoanálisis también de la Universidad Kennedy y de la Maestría en Psicoanálisis de la Universidad de San Martín. Sus últimos libros han sido La Ser y Bien, Platón, Aristóteles y Freud, Una mujer como síntoma de un hombre, Violencias, Comunismo sexual, Todo lo que necesitas saber sobre psicoanálisis, Amor, locura y violencia en el siglo XXI, El cuerpo pornográfico, y su último libro, que salió también por Grama Ediciones, El sexo del síntoma, que presentamos hace un par de semanas. Y les adelanto que sale un nuevo libro de Silvia antes de fin de año. Ha escrito numerosos trabajos en revistas, en psicoanálisis, y ha publicado artículos de difusión en diarios como Página 12, Clarín, Enie, Perfil, Tiempo Argentino y la revista Noticias. Silvia, habilita tu audio, Silvia, por favor. Bueno, ¿se escucha? Bueno,
Bueno, muchas gracias. Es una alegría presentar tu libro, Luis. Te quiero mucho, lo sabés. Tenemos una relación epistémica y afectiva desde hace mucho tiempo. Y además una alegría compartir con los presentadores. Muy linda tu presentación, Marina. Muy contenta por tu nombramiento. Y bueno, y Gustavo, a quien quiero muchísimo. Y bueno, además le agradezco muchísimo porque hizo el prólogo de mis 2 libros. Así que bueno, estoy muy contenta. Topología del amor es un libro necesario, ya que, lejos de la gélida matemática, establece de manera clara, pero no menos rigurosa, la imbricación de la topología con el amor, y ambos quedan articulados con ejemplos clínicos, lo cual me parece interesantísimo. Ejemplos clínicos, literatura, películas, canciones, experiencias personales, cine. Luis, en su adolescencia, jugaba con la magia, y helo aquí, en este libro, con esas sus habilidades, animando a la topología con colores vitales que logran captar entusiasmo en un terreno que muchas veces evita, yo también, digamos, me incluyo, Marina, por su aridez, ¿no? Y encarna sin duda alguna el decir de Lacan: cuanto más se acerca del psicoanálisis divertido estemos, más cerca estaremos del verdadero psicoanálisis. Ciertamente, como dice Claudio Godoy en su prólogo, Lacan se interesó por la geometría matemática en su primera juventud. Es interesante este libro, ya que Luis va a tomar justamente la topología desde sus inicios y no solamente desde la última enseñanza. En Lacan, la obra de Spinoza en su adolescencia lo marca profundamente, ya que el dibujo del plano de la ética que realizó con flechas de colores para suspender en la pared de su cuarto adolescente, qué notable esto, ¿no? Habla ya en ese tiempo del carácter de trazo de esa influencia. Creo que esa influencia marca mucho la obra de Lacan. Y es así que Miller considera que el seminario del Sintón, que Luis va a tomar particularmente en los últimos capítulos del libro, Lacan es espinosista, en la medida en que sostiene que el pensamiento está indisolublemente ligado al cuerpo y a aquello que lo afecta. El tema del cuerpo tiene una importancia crucial en este libro. Y es con Spinoza, y por primera vez en la historia de la filosofía, que el pensamiento deja de ser concebido como una sustancia anímica independiente, ya que es afectado por el cuerpo propio y por otros cuerpos vivientes. Y esto nos introduce de lleno en este libro. Si la geometría euclidiana es de ángeles, como dice Claudio Godoy, ya que excluye al cuerpo, la topología lo incluye. ¿Será por eso, y esto siempre me llamó la atención, que en los esquemas euclidianos que Freud utiliza en la segunda tópica, no pudo ubicar allí al síntoma? Siempre me llamó la atención. Es decir, cómo el síntoma llama a la topología. ¿Por qué? El síntoma freudiano inclusive. Porque no se deja apresar en términos estructuralistas del carácter diacrítico del significante, tampoco en la geometría euclidiana llama desde su configuración a la topología, aunque Freud no apele a ella. ¿Por qué? Porque el síntoma no tiene ni derecho ni revés. Es una formación transaccional en la que sus componentes se ubican en una misma cara. Es al mismo tiempo exterior e interior. Nótese que en los bosquejos geométricos que Freud utiliza,
el síntoma no puede aparecer en ningún lugar, como si su topos se resistiese a la inclusión en un sitio excluyente de los otros, ¿no? Es al mismo tiempo defensa, formación transaccional, satisfacción sustitutiva, ¿no? No puede, digamos, ubicarse en un lugar excluyente de los otros. Una topología preanunciada de algún modo por Freud, aunque no elaborada. Y así Luis nos va mostrando también que la topología no responde a la última enseñanza de Lacan, sino que está presente en sus primeros seminarios, en la medida en que ya de entrada le interesan no las cuestiones cuantitativas, sino cualitativas. Y la topología nació como una demostración matemática donde no se necesitan números. Rastreará en este libro las referencias topológicas que aparecen desde el seminario La Identificación, hasta arribar a la última enseñanza con los nudos, como lo real mismo que está en juego en la experiencia analítica. En este recorrido claro y preciso, analiza cada figura topológica, como lo hizo de alguna manera Marina, y muestra cómo cada una conduce a la otra, engarzadas por lo que llama sus aristas pasionales, ¿no? Creo que es interesante esta dimensión. Me detendré más específicamente en la topología de los nudos, para señalar algo que Luis destaca y lo que los psicoanalistas en general no consideran. Y es así. Y es el lugar que tiene Nora para Joyce. No podría ser de otra manera, ya que el libro trata sobre la topología y el amor. Sabemos que el seminario El Sintón tiene como sus dos protagonistas a los nudos, a Joyce y a Joyce. Luis dirá que siempre le pareció un poco injusto que los psicoanalistas pusiéramos el acento en la obra de Joyce para entender las razones de su estabilidad, sin tomar en consideración el lugar que tomó en su vida Nora. De hecho, ese escritor, o sea Joyce, dijo que el día que la conoció fue el más importante en su vida, que es de alguna manera también el día que ubicó en los comienzos de su obra Ulises, ¿no? Frente al exilio que significó dejar Irlanda, Joyce decía que Nora era su Irlanda portátil. Siempre me llamó la atención esa expresión, ¿no? Nora como su Irlanda portátil, dando cuenta de su lugar de suplencia. Luis conecta el exilio y no recordar la obra de teatros Exiliados con el dicho lacaniano acerca del exilio de la relación sexual, y desde allí articula esa carencia con lo que lo ata a Nora, sin Tom pues de Joyce. Cuando Lacan dibuja el nudo de Joyce, realiza una cadena enlazada entre lo real y lo simbólico. Hay un lapsus. Lo imaginario queda suelto, se escurre. Ese error se corrige con un nudo dibujado entre lo real y lo simbólico. Entonces, con el anudamiento de lo imaginario queda atrapado. Lacan lo llama el ego corrector. Vemos que Lacan va nombrando de diferentes formas lo que anuda Joyce. Escritura, arte, nombre propio, Nora, y ella le resulta esencial para su ego. Me parece muy interesante esa acentuación que hace Luis, y cabe una reflexión propia que extraje de esta lectura. Tal como lo comenta en la biografía sobre Nora, Brenda Maddox, en ese encuentro la atracción fue inmediata. Nora le desabrochó los pantalones, introdujo en ellos la mano, le apretó la camisa y, procediendo con cierta pericia, hizo de él un hombre. Si recordamos la famosa escena de la paliza relatada en el retrato de un joven adolescente,
La imagen alude al cuerpo como forma y como sustancia gozante. El sujeto encuentra su ser de gozo en el cuerpo. Ahí Lacan define el cuerpo propio como la consistencia mental del par-l'être. Cuando los tres registros no están anudados, lo imaginario se desliga y el goce no tiene manera de situarse en el cuerpo. El cuerpo pierde consistencia. De este fenómeno da cuenta la escena de la paliza en el retrato del artista adolescente, ¿no? Recordemos que esa famosa escena, algo se desprende como una cáscara, ¿no? Y es interesante, si uno también recuerda las cartas a Nora, el lugar que tiene para Joyce Nora en relación al cuerpo. Si ahí encontramos, si en la escena de la paliza encontramos ese dejar caer el cuerpo propio por el desprendimiento del imaginario, Nora restablece un cuerpo. De ahí ese encuentro inolvidable. Y volviendo a Luis, en sus agradecimientos a Gisela por cambiar su topología. Nada más. Sí. Tenía audio, perdón. Gracias, Silvia. Bueno, segunda lectura. Silvia nos dice que en este libro nos encontramos con un Luis que va de la magia a la topología. Para entender esto habría que leer la aventura de un análisis, el libro de Luis, donde habla de su pase y de la cuestión de la magia, ¿no? Y si de amor se trata y de topología, nada mejor que hablar de la Nora de Joyce, así que el libro está bien recomendado. Gustavo, te doy la palabra, primero te presento. Gustavo es psicoanalista y escritor, reside en Madrid desde 1982, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y docente del Instituto del Campo Freudiano en España, es profesor invitado en España, Argentina, Brasil, Italia, Francia, etc. Ha publicado más de 100 artículos de psicoanálisis en revistas especializadas y de cultura en diferentes países. Ha compilado los volúmenes Las Ciencias Humanas, Psicoanálisis y Discurso Jurídico, Jacques Lacan, el psicoanálisis y su aporte a la cultura contemporánea, junto con Miriam Chorne, y es autor, junto con Simon Bauman, del Retorno del Péndulo, y su último ensayo es Inconscientes 3.0. Es también, además, escritor de ficción, y ha publicado Operación Afrodita y otros relatos, Más líbranos del bien, Principio de incertidumbre, Clandestinidad, Demasiado rojo, Micronesia, Surviving Anne, El caso Anne, y su última novela, El caso Mike, editada este año. Y además es un presentador que tenemos muy seguido en Grama, así que aprovecho para agradecerle su buena disposición para comentar nuestros libros. Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, una vez más por contar conmigo, por supuesto. Además es una alegría porque efectivamente, como tanto Silvia y Marina lo han expresado, a mí también me une una amistad muy larga, muy intensa con Luis, y además un enorme respeto intelectual. Y si a eso le sumamos que pueda estar presente con Silvia y Marina, que son dos compañeras a las que quiero mucho y a las que respeto muchísimo, bueno, me parece que la verdad que es un privilegio volver a repetir. Luis, querido, me voy a dirigir directamente a vos para comenzar recordándote que la invitación que me hiciste a participar, entrañable, ¿no? Como siempre, vino acompañada de la observación de que tu libro era, creo que recordar más o menos las palabras eran, elemental, básico, casi para recién iniciados. Bueno, como vos sabés muy bien que en el fondo de todo lo que escribo, en el fondo de mi práctica cotidiana, y incluso aunque a veces pueda parecer equívoco, en verdad no hago otra cosa que tratar inútilmente de entender qué cosa es el amor.
Por ese motivo, cuando me formulaste la invitación, yo me quedé pegado a ese significante del título de tu libro. Mientras que el asunto de la topología, la verdad lo leí con el rabillo del ojo. Creo que es en esas lecciones que Lacan dictó entre 1971 y 1972, que primero se dieron a conocer como El saber del psicoanalista, y luego ya se publicaron como Seminario 19, Upir, donde él en algún momento se pregunta si la ignorancia matemática es un síntoma, y responde de manera positiva. Dice que probablemente además es un síntoma histérico, por esa visión singular que la histeria tiene sobre la verdad. Y aunque obviamente no poseo la suficiente vanidad como para compararme con una histérica, sí recuerdo que esa observación me resultó muy útil. La verdad, no sé si en lo que se refiere a la topología, tu libro es tan mental como lo prometiste. Yo creo que más bien lo contrario. Yo creo que posee un don que otros libros que algunos podrían calificar de eruditos, no tienen. La propiedad de un decir original, mis compañeras ya esto lo han señalado, un decir que presta atención a los divinos detalles, algunos de ellos casi imperceptibles en las tantas frases de Lacan sobre las matemáticas, la topología, los grafos, los matemas. En suma, todo ese esfuerzo enorme que él dedicó para que el psicoanálisis, yo creo que me podrás comprender si lo resumo de esta manera, no derivase en una mística junguiana. No me voy a referir a tu propio esfuerzo por mostrarnos algunos de los ejemplos topológicos que Lacan empleó para intentar formalizar algo tan esencial y a la vez tan exquisitamente delicado, complejo, como la falsa naturaleza del ser hablante. Te voy a proponer, en cambio, una conclusión que extraigo, digámoslo así, del aspecto más propiamente topológico y matemático de tu libro, que, como acabo de decirte, resuma ejemplos exquisitos, muchos de ellos desconocidos para mí, y el que una vez más pones de relieve que la práctica analítica, al menos esa que tanto me aproxima a tu propia sensibilidad, está hecha de cadenudos con los que el psicoanálisis y las distintas manifestaciones del arte, la escritura, la lectura, nos ayudan a entender alguna cosa. Decía que iba a proponerte una conclusión, pero rectifico. Conclusión es una palabra demasiado intensa y voy a matizarla de inmediato. Digamos mejor que tu libro hizo surgir en mí una pregunta. Creo que Lacan vivió toda su vida condenado a una tarea titánica, cuya causa tal vez solo al final de su vida él llegó a comprender. Su tesis, expuesta en La ciencia de la verdad, una tesis que vemos dibujarse con tinta invisible desde sus primeros textos, incluso aquellos en los que aún era casi tan psiquiatra como psicoanalista. Me refiero a la tesis de que el sujeto del inconsciente es lo que cae de la forclusión introducida por la aproximación científica a la verdad, lo puso a Lacan en una posición muy difícil. No bastaba con aquietar las aguas
de semejante afirmación, aclarando de inmediato que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia, porque él sabía muy bien que eso no iba a ser demasiado convincente para los que creen en la ciencia. Y digo los que creen, porque de paso, en esto sí me voy a distinguir en un punto. La ciencia se ve obligada a la demostración, porque su origen es un acto de fe. Comienza exactamente como un análisis. Es un saber supuesto. Por esa razón, por haber dado ese paso gigantesco de aseverar de un modo muy astuto que psicoanálisis y ciencia se fundan en una raíz común que a partir de cierto momento hay que cortar, pienso que Lacan se vio empujado, tras el intento no muy exitoso de inventarse una ciencia conjetural, a emplear todos los instrumentos lógicos, matemáticos, topológicos a su alcance, para establecer un marco de rigor y transmisibilidad a una praxis que, por su aplicación a la singularidad del uno por uno, no puede ser ciencia, pero tampoco puede ser extravagancia que siga el curso de la libre asociación del practicante, ni la maestría heredada mediante la identificación. De allí la advertencia, a menudo desoída para algunos de sus discípulos: no me imitéis. Te cuento que yo desconocía por completo que la topología había nacido en Königsberg, la ciudad de Kant, donde una serie de 7 puentes construidos sobre el río Pregel permitían a los paseantes comunicarse con una pequeña isla situada en el medio, una isla llamada Kneipphof, y los habitantes de la zona gustaban de visitar las tabernas para beber cerveza y se preguntaban, esto ya es una cita tuya, ¿cómo alguien puede realizar un paseo del domingo por la tarde por esa zona de tal modo que pase una sola vez por cada uno de los puentes y regrese al punto de partida? Pregunta verdaderamente asombrosa para mí. Alguien cuyo espíritu está hecho para no darse cuenta jamás de eso. Tal vez porque no soy alemán o tal vez porque mi imaginación me habría conducido a otras preguntas. Por ejemplo, la de si en aquella pequeña isla existe un puente escondido, un puente que nadie jamás sospechó que existía, y quién sabe me habría dedicado a dejarme llevar por ese sueño. Pero sin embargo, y más allá de que en tu libro nos hayas brindado este dato de forma intencionada o no, reconozco en este asunto de los 7 puentes algo que me lleva directamente al otro gran tema, el tema del amor. Tal vez el número de puentes que el amor nos obliga a atravesar sean 7 o 7000, pero lo cierto es que, por regla general, siempre se vuelve al punto de partida. La diferencia es que nadie puede saber cuál es ese punto de partida, porque al mismo tiempo, y creo que has hecho muy bien en citar de inmediato a Cortázar, uno no tiene la menor idea de qué es lo que ha puesto en marcha todo ese misterioso mecanismo consistente en creer que uno elige algo, por ejemplo, una mujer, cuando en verdad uno no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo. Y eso por la sencilla razón de que estamos en el inconsciente. Y estar en el inconsciente, como lo recuerdas en una página de tu libro, significa que Cupido tira las flechas con los ojos vendados. Eso no implica que el pequeño Dios no sepa a quién le dispara.
justamente lo sabe muy bien, porque estar en el inconsciente no es lo mismo que serlo, que ser ese otro de donde parten los significantes que habrán de clavarse en nuestra carne. Es mucho lo que al amor le debemos, si es verdad que al menos por un instante que puede ser el de un parpadeo, o el aleteo de una mariposa que abre y cierra sus alas, ella también es una figura del inconsciente. Eso puede hacer cesar la no escritura de la relación sexual. Pero el problema, entre muchos otros, es que el amor nunca viene solo, y doy aquí un salto muy grande, puesto que no podría detenerme en todos los comentarios que merece tu obra. El amor, decía, nunca viene solo, sino de la mano de su compañero inseparable, por lo que Lacan tuvo que inventar una hablofrase, el odio-enamoramiento, que la verdad en nuestra lengua no suena nada bien, porque no permite transportar la homofonía del término francés, la enamoración. Estoy de acuerdo contigo de que si las numerosas aproximaciones al amor que encontramos en Lacan debiéramos centrarnos en una, dar lo que no se tiene, sea quizás la que mejor nos ayuda como punto de partida. Ese no tener, sin embargo, aunque podamos hacernos una cierta idea del vacío que evoca, es una definición demasiado hermosa y uno se pregunta si es aplicable a los dos lados de la fórmula de la sexuación, es decir, al lado macho y al lado hembra. Porque también es cierto que una mujer, en el colmo del extravío del amor, puede alcanzar la desmesura de darlo todo, incluso todo lo que posee, el colmo de sus bienes, lo cual nos es extraordinariamente útil para darnos cuenta de que el amor y el goce están unidos por alguno de esos 7 puentes. Dicho de otra manera, si el más grande amor termina en el odio, fórmula erotomaníaca que no siempre se cumple, pero que Lacan nos recuerda para despertarnos de la ensoñación, es porque el vacío que el amor envuelve no es tan vacío como parece. Y se habla en secreto, con eso que Freud se tomó el trabajo de inventar y ponerle el nombre de circuitos pulsionales. Aquí encontramos una vez más el saber de Cupido, que no lanza sus flechas al azar, sino que es el responsable de que no cualquier hombre o cualquier mujer consuene con el inconsciente de quien cree entender alguna cosa. Y esas flechas, cuando nos alcanzan y nos atraviesan, se convierten en lo que Freud llamó las Liebesbedingungen, las condiciones amorosas. Porque Freud tuvo muy claro que el amor es algo mucho más serio que el enamoramiento como fenómeno narcisista. Porque nunca es más esclavo el yo que cuando se debe a tantas servidumbres a las que se aliena, entre ellas la de empeñarse en representar la pantomima de la imagen ideal con la que quiere ser visto, o a la que quiere ver, que es exactamente la misma cosa. Habría tanto para añadir. Por ejemplo, hasta qué extremo el amor es lo que posiblemente más se encuentre atrapado en lo irreductible del malentendido. Porque malentendido no es algo que solo concierne al lenguaje, sino que está determinado por la locura con la que la lengua agita el cuerpo. Sin esa locura,
tal vez las palabras podrían concedernos alguna tregua. Pero debo finalizar, aún sabiendo que apenas he rozado la varia extensión de tus reflexiones. Lo haré señalando algo que creo no debemos olvidar en ningún momento. Lo más ético de la experiencia analítica reside en la regla de abstinencia, es decir, en que la interpretación, si es verdadera, si logra producir un efecto de corte, si es capaz de transformar algo, nunca habrá de convertirse para el analizante en un saber adquirido. Por eso me parece fundamental que los analistas no alcancemos nunca una fórmula acabada del amor y que nunca nos pronunciemos de antemano sobre cuál es la clase de amor que un análisis llevado hasta su término nos va a demostrar. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Como siempre, una presentación bella. Las 3 presentaciones han sido maravillosas, pero retengo de la última algo que me gustó a mí. Como siempre, cuando uno selecciona, elige en función del gusto de uno, y me encantó esta fórmula en relación a ir contra la supuesta libertad de elección en el amor, de estar en el inconsciente no es lo mismo que serlo. Me gustó, me pareció que es muy interesante si surge la lectura del libro. Bien, Luis, te doy la palabra, supongo que querrás decirnos algo de estas bellas presentaciones. Sí. Ya está. Hola. Bueno, en principio, por supuesto, agradecer enormemente las presentaciones, y quería decir 3 cositas. Una, que me parece que vale la pena acercarse a la topología. No es las matemáticas que conocemos de nuestros estudios primarios, secundarios, no es la matemática que nos aburrió, porque suele pasar que a muchos le sucede eso, por más que es indispensable las matemáticas para la vida. Pero creo que hay que animarse a trabajar la topología en la enseñanza de Lacan por una cuestión elemental. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de no entender gran parte de su obra. Lacan utiliza la topología desde el primer momento sin que lo sepamos. Lo utiliza. Es más, nosotros, sin que lo sepamos, utilizamos la topología. Cuando miramos el mapa en un subterráneo, eso es una experiencia topológica. No importan las distancias y nos permite orientarnos. Cuando nos levantamos para ir al baño en las noches, nos orientamos espacialmente. Si no fuera por la topología, no llegaríamos a destino. Entonces, creo que, bueno, como lo marcaba Marina, también la topología se lleva a la escritura. La escritura de Lacan es absolutamente topológica, pero al contrario de lo que muchos suponen, la escritura también de Jacques Alain Miller es topológica. Aunque no nos muestre elementos topológicos, a propósito, supongo yo, pero está permanentemente en su decir. Por eso escribió uno de los trabajos más importantes que hay sobre la topología básica en la enseñanza de Lacan, donde dice que no se puede extraer a la topología de la enseñanza de Lacan, digamos, ¿no? Por eso escribió todo un seminario que se llama estimidad, que es un término topológico. Permanentemente él, desde el principio, camina sobre una banda de Moebius. Piensen que el primer seminario que salió hace no mucho es síntoma y fantasma, y retorno. Es decir, que si nos quedamos con el binarismo, nos perdemos esa torsión que él hace al avanzar. Esto se lo comenté a él y me contestó que estaba de acuerdo, que era una escritura que en forma de banda de Moebius. Yo tengo una teoría, y es que para adentrarnos a Lacan, tenemos la enseñanza de Miller y nos esclarece, pero Miller hizo su propia obra, como Lacan hizo su propia obra a partir de la enseñanza de Freud, porque son personas sin par, digamos, ¿no? Entonces podemos llegar a prescindir de la topología para la lectura de Miller, no para la lectura de Lacan. Esa es mi posición, al menos. Porque la usa permanentemente, aun cuando no la nombre. Yo encontré, fue una sorpresa y me pareció muy divertida, son las cosas que uno encuentra, que por ejemplo Lacan, para dar cuenta de una estructura, se refiere a un macarrón,
le hice dibujar a mi hija un macarrón, un anillo, con forma de anillo, un fideo, digamos, ¿no? Con forma de toro. Entonces, una cosa que a veces se escucha es que Lacan hacia el final dijo que había sido un fracaso su abordaje topológico, pero esto no implica que no sea fundamental, porque desde el primer momento hasta el último momento lo utiliza, hasta la topología del tiempo, así se llama su último seminario. Es más, podemos decir que incluso quien escribió lo mejor, a mi gusto, que se ha escrito tratando de dar cuenta de lo que es el goce femenino, dijo exactamente lo mismo. Después de escribir toda su obra, San Juan de la Cruz dijo: mi escritura ha sido un desolador fracaso. Eso no quiere decir que no nos muestre la estructura del asunto. Otra cosa que quería decir, y son dos puntos más. Uno, también que me pasa algo raro a mí cada vez que sale un libro, que empiezan a llover felicitaciones, y yo no sé si será algo raro mío, lo soy, pero me parece extrañísimo que te feliciten por hacer tu trabajo. Digamos, no felicitamos al carnicero porque nos vende un kilo de asado, o al mecánico porque nos arregla el motor, digamos, o al dentista que nos resuelve los problemas de la dentadura. Me parece que el transmitir el psicoanálisis, algunos lo hacen de forma oral, otros no le interesa la transmisión, pero escribir es parte de nuestro trabajo simplemente, ¿no? Y es algo muy lindo que te feliciten. Me pareció raro. No sé si alguien compartirá conmigo esta idea o es una cosa mía, ¿no? Pero agradezco, sí me parece que ese es el tercer punto que corresponde, es agradecer enormemente a todos los que permiten y con quienes compartimos ese trabajo. Las innumerables ilustraciones que tiene este texto fueron realizadas por mi hija, Naimí, no solamente la tapa, que estudia arquitectura, que no tiene que ver con lo que ha hecho el padre, pero que sin embargo colaboró estrechamente conmigo y le agradezco enormemente porque hay mucho amor puesto ahí. Lo mismo que también está presente de alguna manera lo que hemos hablado muchas veces con Marila, mi otra hija, que sí ha estudiado psicología y está cursando el IGDEVA. Por supuesto que Gisela fue quien leyó, quien me soporta, digamos, quien hace de soporte. Yo no puedo vivir sin un síntoma, hay que ser sincero, y ella ocupa ese lugar importante, ¿no? Es lo que se dice cuando alguien afirma en el amor que no se puede vivir sin el otro, ¿no? Es algo de eso, uno no puede vivir sin su síntoma. Después también tengo que agradecer a las diferentes instituciones que alojaron mi trabajo. En la Universidad de Córdoba, que ahí dicto el curso en la maestría dedicado a topología y elementos de matemática en la enseñanza de Lacan, a Mariana Gómez, Jorge Aced, Agustina Brandi, María Pía Marquese, que siempre me reciben con mucho cariño, y a quienes cursan la maestría. En el IGDEVA dicté también un seminario introductorio de topología, y también en Sintón, que es donde fue editado este seminario, que es una institución de un amigo, Martín Fuster, que siempre me recibe y aloja a mi locura con Patricia Meyer y su equipo. Esto es parte de una trilogía, estamos dando topología del fantasma y se viene la topología de la mirada, pero quizás el próximo libro se llame, lo que me tiene entusiasmado en este momento, Psicoanálisis, drogas y rock and roll. Lo anticipo, no sé si Grama soportará semejante título, pero es un proyecto que me tiene tan entusiasmado como en otra época lo tuvo Amores que son síntomas. Es como extraer cuestiones que nos pueden permitir aprender cosas que hacen a la función del consumo a partir de los grandes músicos que nos han legado su obra y sus diarios, ¿no? Mis amigos del TIA siempre me han aguantado, incluso hemos trabajado el tema del LSD y la topología, y también tengo que agradecer a Grama y a Alejandra Gleis. 6 libros me ha editado hasta ahora, y siempre le traigo alguna locura rara. Cuando edité el primero, ¿te acordás, Ale? No estaba la costumbre de poner ilustraciones en la tapa, y vos me decías, después me van a romper todo con las ilustraciones, y al final aceptaste y te pasó, digamos, ¿no? Y siempre le estoy pidiendo cosas, y ella
lo instrumenta y lo pone en juego, y le agradezco enormemente. El prólogo de Claudio Godoy fue la primera persona con el cual yo compartí el trabajo y la última en psicoanálisis, con el seminario que estamos dando este año, y ojalá pueda trabajar con él toda mi vida, porque aprendo, porque mis amigos, y esto es lo más lindo que para mí tienen, suelen ser mis maestros. ¿Qué decir de las presentaciones? De Marina Recalde, una amiga de toda la vida, es una persona, a mí lo que me pasa es que cuando estoy con ella me lleno de alegría. No sé si otros tendrán esa, para mí es un alma gemela. A veces creo que yo sería así si fuera mujer, no lo sé, habría que verlo. Pero suena raro, pero bueno, es más, la nominaron a ME y me puse tan contento como si me hubieran nominado a mí. Y también suena raro, pero es la topología que le vamos a hacer, es así. Me puso muy contento. Con Silvia Ons pensamos igual en muchas cosas. Yo no sé si habrá algo en lo que pensemos diferente también, en relación al psicoanálisis y cómo transmitirlo, adentro y afuera de la escuela, la importancia que tiene que ver, que tiene la extensión del psicoanálisis, ¿no? Siempre estamos queriendo hacer algo juntos y lo vamos a hacer, pero es alguien con el cual... Y Gustavo, ¿qué decir de Gustavo? El amor que él tiene por la literatura y por el psicoanálisis, y cómo es él, a mí se me hace imposible no amarlo, digamos. Realmente es una persona que cuando porque sé que él, como todos, tenemos un montón de cosas y quilombos en esta época, muy tímidamente le dije, Gustavo, ¿vos presentarías, no estás muy complicado para presentar el libro? Y él me contestó inmediatamente y me dice, Luis, si tengo que estar toda una noche sin dormir para hacerlo, lo hago. No sé si se entiende el grado de incondicionalidad, que por ahí para los psicoanalistas puede ser una mala palabra, la incondicionalidad. No estoy muy seguro que lo sea. Cuando se arma una relación sintomática, eso es así, digamos, ¿no? Bueno, a mis amigos, los ladrones del tiempo, que me acompañaron toda la pandemia, cada segundo, y me soportan a la 1, 2, 3, 4 de la mañana enviándoles mensajes. Entonces quiero saludar a Tamer Prieto, Lautaro Ranieri, Diego de Grati, Oscar Lamorgia y Fede Rigoni, que están permanentemente, le mando cosas de locuras que se me ocurren, topología o lo que sea, ¿no? O barbaridades. A quienes asistieron al seminario y a esta presentación un sábado a la tarde, la verdad que es algo realmente increíble. Han sido tiempos muy difíciles. Estamos con mi síntoma acá en Córdoba porque venimos por el fallecimiento del papá de Gisela, con 50 años y una vacuna, hacía meses. Entonces hay que cuidarse mucho. Cuidarnos no nos impide vivir, al contrario, lo asegura. Y los psicoanalistas, como otros, somos afortunados porque esta extraña topología que nos permiten las redes es lo que hace posible que sigamos haciendo lo que amamos. Así que bueno, quiero agradecerles a todos por haber hecho también esto posible. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, a los presentadores, a Luis, a los participantes. Y voy a abrir todos los micrófonos para los que quieran saludar. Pueden todos reactivar los audios. ¡Bravo, Luis! Excelente, Luis, realmente una maravilla. Muchas gracias. Maravilla. Osvaldo, gracias, Carmen. Muchas gracias. Cargar el libro, por Muchas gracias. Susana, un beso. Muchas gracias, Luis. Gracias. Excelente, los colegas. Gracias. Fiona, Marina, Silvia. Gracias a todos. Un abrazo muy grande. Gracias también, Osvaldo. Felicidades, Luis. Un beso grande. Chao, gracias, Coco, querido. Felicitaciones. Te felicito, Luis. No. Te felicito. Felicitaciones, querido Luis. Felicitaciones. Felicitaciones y muchas gracias a todos. Felicitaciones, Luis. Felicitaciones, Luis, por la autenticidad y la libertad. Gracias a todos. Felicitaciones, Luis. Muy bueno, muy enseñante. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias.
Qué bien que está. Carmen, ¿no? Un abrazo, Luis. Roberto, gracias por estar. Te quiero mucho.